muy bien. ¿Sí? ¿Mandé? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda su amigo licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Hoy tenemos un super invitadazo de honor, ya conocido por muchos de nosotros, un gran amigo, el doctor Norberto Valle Valladares. Es fiscal federal de la FGR y maestro en Derecho y doctor en Ciencias Penales y Política Criminal. Doctor, ¿cómo estás? Muy buena tarde, bienvenido. Hola, Castelán. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ya estamos listos para iniciar esta charla. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues el tema que vamos a abordar, doctor, es la investigación en materia de delincuencia organizada. Yo creo que tú eres especialista en esta área, doctor. Pues soy un especialista operador en el sistema penal acusatorio con este tema en específico. Operamos en el ámbito de la Procuración de Justicia a nivel federal, dentro de la Fiscalía General de la República, y pues de la línea de investigación en el doctorado que estamos realizando en el INACIPE, pues tiene que ver con este tema precisamente. Sí, doctor. Pues empezamos, doctor. Empecemos para empezar, ¿qué es la delincuencia organizada? ¿Cómo entender la delincuencia organizada? La delincuencia organizada debe entenderse como un fenómeno delictivo de alto impacto, que no solamente tiene alcances a nivel nacional, sino se habla desde hace muchos años de delincuencia organizada transnacional, es decir, rebasa las fronteras de nuestro país. Hablamos de que México en algún tiempo era país de tránsito, país productor de opiáceos, de marihuana, de precursores químicos, de cocaína, y que se importaba principalmente a nuestro vecino del norte y a otros países de Europa. Pero hoy en día tenemos que hablar de una realidad. México ha dejado de ser un simple productor y distribuidor para convertirse en un país consumidor de enervantes, de psicotrópicos y de estupefacientes, principalmente en población juvenil e incluso infantil. Es un problema global. Ahora bien, la delincuencia organizada hay que verlo desde dos puntos de vista. Un punto de vista social, sociológico, como un fenómeno delictivo, que tiene que ver con cuestiones políticas, económicas, inclusive culturales e históricas, por supuesto, pero también hay que verlo como una figura delictiva, que tiene su propia ley de la materia, en donde se describe en qué consiste. Y bueno, tengo que hacer mención de lo que tanto el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada como el artículo 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refieren en torno a este tema. Hablan de una organización de hecho, de 3 o más personas reunidos en forma permanente o reiterada para que por sí o aunado a otras conductas tengan como fin cometer ilícitos y obviamente se castiga por el solo hecho de ser miembro de ese grupo. Pero aparte, aunado a ello, se puede juzgar y sancionar por otros delitos que la misma ley de la delincuencia organizada prevé. Se les llaman delitos predicados, entre ellos delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita, secuestro, trata de personas, robo de hidrocarburo, etc. Entonces, hay que ver a la delincuencia organizada tanto como fenómeno social, fenómeno que se encuentra vigente, pero también como una figura delictiva. Ese sería mi primer acercamiento a lo que debemos saber sobre delincuencia organizada. Y obviamente estamos hablando de grupos delictivos que operan al margen de la ley, se organizan como si fueran una empresa bien constituida. Sin embargo, estamos hablando de que las estructuras, la operación, la identidad de los miembros tiene como finalidad delinquir. No estamos hablando de actividades legales, estamos hablando de actividades al margen de la ley. Y obviamente con recursos que muchas veces rebasan a los estatales, a los institucionales, mejor armados, mejor comunicados, mejor estructurados. Y bueno, desde la estructura más básica hasta llegar a los capos, a los grandes jefes. Claro, sí. Y obviamente está enfocado este fenómeno a otros como la corrupción y la violencia que vive el país. Corrupción política, corrupción privada, empresarial, corrupción institucional y obviamente a la violencia porque es uno de los instrumentos que utiliza el grupo delictivo para hacerse presente
inclusive para arrebatar territorios a los grupos contrarios, en donde hablamos de la presencia de diversos cárteles, grupos delictivos que operan a lo largo y ancho de este país y que tienen nexos y vínculos con grupos internacionales de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos, de Rusia, de Israel, de Italia, etc. Esa sería mi primera respuesta. Doctor, ahora que, como tú bien comentabas, México era un país de tránsito, ahora es un país consumidor. ¿Cómo ha afectado realmente a nuestro país este consumo? ¿Cómo ha afectado a México? Pues aunado a lo que nosotros realizamos en la Fiscalía de investigar ese tipo de delito y de estudiarlo como un fenómeno social, pues nos hemos dado cuenta que hoy en día impacta más a la población juvenil, incluso a la población infantil. Estamos hablando de un tema que tiene que ver con el ámbito económico. Al existir pocas oportunidades laborales, pocas oportunidades de desarrollo social de los jóvenes y oportunidades de trabajo y de estudio, la población de México se ve cooptada, principalmente niños, adolescentes, por los grupos delictivos, en donde es la única oportunidad que tienen para poder sacar adelante no solamente a ellos mismos, sino a sus familias. Y entonces estamos hablando que en muchas partes de este país, en donde existe una gran marginación social, donde existe extrema pobreza, los grupos delictivos hacen uso de la cooptación violenta, es decir, no preguntan si quieres ser miembro, te obligan a ser miembro del grupo de la delincuencia organizada y obviamente esto lleva a un consumo porque pues tienen que entrar a esos grupos delictivos de la peor manera y muchas veces los obligan no solamente a armarse y a privar de la vida, sino a drogarse para estar cooptados totalmente por los grupos delictivos. Hay un mayor consumo de drogas, no solamente por los jóvenes que ingresan a los grupos, sino además porque estamos hablando que en México existe un problema muy grave de alcoholismo, muy grave de drogadicción, que incluso inicia desde el seno familiar o desde los centros escolares. Esa es la realidad que vive el país hoy en día. Doctor, ¿cuáles serían las características de la delincuencia organizada? Primeramente hay que decirlo, es una figura delictiva. Es una figura delictiva que tiene sustento, ya lo había mencionado, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que fue publicada el 7 de noviembre del año de 1996. Es decir, está próxima a cumplir 25 años esta ley y que requiere adecuación. Adecuación principalmente al marco normativo del sistema de justicia penal acusatorio. Es una ley anterior a las reformas constitucionales de 2008, de 2011, de 2013. Estamos hablando de una legislación que establece lo que hemos denominado en forma pues temeraria, a veces polémica, el derecho penal del enemigo, un régimen de excepción, es decir, tratar a los miembros de la delincuencia organizada como enemigos del Estado, porque ponen en riesgo la estabilidad estatal, las instituciones, la seguridad interna, la existencia misma de un Estado de Derecho. No se le puede tratar al miembro de la delincuencia organizada como un delincuente común, como un delincuente ordinario, aun y cuando los delincuentes ordinarios cometan delitos de alto impacto como secuestro, como violación, como homicidio doloso calificado, pues el ser miembro de la delincuencia organizada hoy en México y en muchos países es un tema que, como dicen en los pueblos, en nuestros ranchos, se cocina aparte. Y así debe ser investigado, perseguido, procesado y sancionado, con un régimen penal de excepción que obviamente lo tenemos previsto desde la propia Constitución Política, artículo 16 principalmente, con figuras como el arraigo, como la duplicidad de términos, como el tener centros federales de reinserción social especiales, un tratamiento penitenciario diferente para estos miembros de la delincuencia, incluido las técnicas de investigación de intervención de comunicaciones autorizadas por los jueces especializados a nivel federal para poder tener una investigación eficaz y eficiente. Pero no solamente lo tenemos a nivel constitucional el derecho penal del enemigo, lo tenemos en dos leyes principalmente, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la ley vigente en materia de extinción, que es la Ley Nacional de Extinción de Dominio del año 2019, que se encuentra vigente también. ¿Qué hacemos con los miembros de la delincuencia organizada? Los investigamos, los perseguimos penalmente, los procesamos y buscamos que los tribunales de enjuiciamiento federales les dicten sentencias condenatorias, que más adelante vamos a hablar cuáles son las penas. Pero también buscamos que sus recursos y sus estructuras financieras se desmantelen. De nada sirve llevar a prisión a estos miembros de la delincuencia
si no tocamos la parte financiera de ellos, en la parte patrimonial. Es un tema también que tiene ahí sus pormenores, sus características, porque se piensa que la ley de extinción de dominio es una ley penal, y no es ley penal, sino es una ley sui generis que tiene connotación civil y tiene una connotación de naturaleza especial para afectar los recursos obtenidos por la delincuencia organizada, principalmente, porque también hay que decirlo, se incluyeron en el catálogo de delitos otras figuras que no son precisamente de delincuencia organizada. Claro. Como otra característica, porque estamos hablando de ellas, además de ser un asunto federal, es un asunto global, mundial. Prácticamente la mitad de los países del globo terráqueo tienen presencia de grupos delictivos, ya sea que se produzca, que se distribuya, que se importe. Y hay que hablar de los tráficos. Características de la delincuencia organizada es que utiliza los tráficos ilícitos. Tráficos ilícitos de qué? Principalmente droga, pero también de armas, de cartuchos, de municiones, tráficos de personas, de niños, de menores, y tráficos de dinero ilícito, es decir, que van encaminados al lavado de los recursos que obtiene la delincuencia organizada. Ahí hay una conjunción, delincuencia organizada, y más que conjunción, una simbiosis. No podemos hablar de delincuencia organizada sin antes referirnos a los tráficos ilícitos que ya he referido anteriormente. Otra característica es la extrema violencia con la que operan estos grupos y el armamento de grueso calibre con el que suelen operar. Prácticamente este país se encuentra dividido en diversas regiones, en diversos cárteles, plazas, y obviamente no estamos hablando de uno o de dos, sino estamos hablando de más de 20 grupos bien identificados que operan a lo largo y ancho de este país. Y con otras características que obviamente está relacionado con la corrupción, con la violencia, está relacionado también con la ignorancia y la extrema pobreza que se vive en el país. Esos son el germen de cultivo para poder decir que en lugar de decrecer, en lugar de disminuir los índices delictivos en esta materia, van en crecimiento, como principales características. Doctor, ¿cómo se da una investigación en materia de delincuencia organizada? ¿Cómo es el proceso? La investigación tiene que ver con nuestra legislación procesal única. No podemos dejar a un lado que a partir del 18 de junio de 2008, con la reforma constitucional que establece el tránsito de un sistema de justicia penal inquisitivo mixto a un sistema de justicia penal acusatorio, sienta las bases y la vacatio legis para después legislar en cuanto a una ley procesal única. Me refiero al Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del 2014 y que hoy en día se encuentra vigente. Es decir, para tratar la investigación se tiene que seguir principalmente el Código Nacional como ley procesal única, pero también, y hay que decirlo, se tienen que utilizar no solamente actos de investigación previstos en el Código Nacional, sino también los actos y las técnicas previstas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. ¿A qué me refiero? Es decir, el procedimiento penal que se sigue para investigar estos delitos tiene que ver con 3 etapas, que son muy claras: etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio oral. Si hablamos de la etapa de investigación, el Ministerio Público de la Federación tiene facultades para investigar ese tipo de delitos y específicamente conducir la investigación, tiene que ordenar actos de investigación. ¿Cuáles son los actos de investigación que ordena el Ministerio Público que se realicen? Entrevistas, aseguramientos de bienes, dictámenes periciales, cateos, arraigos, intervención de comunicaciones privadas, inspecciones de lugares, de personas, de vehículos y de todo aquello que pueda ser indicio, que pueda ser dato de prueba y que obviamente va a estar incorporado en las carpetas de investigación. No es ajeno a nuestra temática que, al igual que en cualquier otro tipo de delito, inclusive del foro común, integramos carpetas de investigación. Y una vez que esas carpetas están debidamente integradas, se ejercita la acción penal correspondiente y estoy hablando sin detenido. Es decir, ¿cuánto tiempo dura una investigación? Todo el tiempo que sea necesario, hasta en tanto no prescriba el delito. Pero cuando hablamos de carpetas de investigación con detenido, pues es el mismo plazo que establece la Constitución y el Código Nacional, 48 horas, con la posibilidad de duplicar el término por otras 48 horas más, tratándose específicamente de delincuencia organizada. Ese es el tiempo que tenemos para
poder integrar por detenido y judicializar la carpeta, es decir, poner a disposición de un juez de distrito del Poder Judicial de la Federación a la persona que fue detenida en flagrancia por haber cometido el delito de delincuencia organizada y o los delitos predicados que refiere la propia ley de la materia. Gracias, doctor. Doctor, en base a cómo tú ves el panorama en la Fiscalía, ¿cuáles son las acciones que ha implementado el gobierno federal para poder bajar o erradicar esta situación que estamos viviendo? Aquí yo tengo que partir de una premisa. La Fiscalía General de la República no forma parte del gobierno federal. Ahí hay un desconocimiento, no de nosotros, sino de la ciudadanía en general, porque piensan que la Fiscalía General de la República sigue siendo parte del Poder Ejecutivo Federal. A raíz de las reformas de 2013, 2014 y 2018 y 2019, hay que decirlo así claramente, el artículo 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se refiere a la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo, es decir, ya no forma parte del Poder Ejecutivo y por lo tanto no es gobierno federal. Sin embargo, es un órgano estatal federal, que es diferente al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, y que tiene como función no solamente representar la institución del Ministerio Público Federal, sino además conducir, perseguir y ejercitar acción penal por delitos federales. Esa es la función de la Fiscalía General de la República. Y entonces me adelanto a lo que puede ser otra temática. ¿Qué hace la Fiscalía General de la República? Investiga delitos federales para poder ejercitar acción penal ante los tribunales federales también. Pero tratándose del tema de delincuencia organizada, hay que decirlo claramente, es un tema federal que le corresponde a este órgano constitucional autónomo que hoy en día recibe el nombre de Fiscalía General de la República. ¿Qué acciones ha tomado la Fiscalía? Pues obviamente tener un marco normativo adecuado, no solamente un Código Penal Federal actualizado, un Código Nacional de Procedimientos Penales y las diversas disposiciones legales, también acciones, líneas, políticas criminales y obviamente tener los recursos suficientes para poder investigar y atender este tipo de delitos. La Fiscalía de la República ha hecho un esfuerzo muy grande. Tenemos obviamente un camino muy largo por recorrer porque hay áreas de oportunidad, pero creo que tenemos el mejor personal, los mejores recursos para atenderlo, con todas las desventajas y con todas las críticas que la ciudadanía pueda recoger y obviamente esgrimir en contra de esa institución tan noble que ya tiene más de 100 años, que ha recibido diversos nombres, ha tenido diversos momentos históricos, pero es lo que tenemos hoy para combatir este tipo de delitos. Y obviamente pues yo me siento muy orgulloso de formar parte de esta institución, a la cual pues yo pues he tenido la oportunidad de elaborar en ella, ¿no? Claro. Doctor, hablemos de las penas. ¿Cuáles son las penas por la comisión de este delito? Es una pregunta muy interesante. Estas penas se encuentran previstas en el artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Ahí hay que hacer una división y una aclaración. Por el solo hecho de ser miembro de la delincuencia organizada sin haber cometido otro ilícito o que exista lo que se llama la dogmática jurídico penal concurso de delitos, por solo ser miembro ya se penaliza la conducta. No he cometido ningún delito, pero ya formo parte de un cartel, me hago merecedor o acreedor de una pena. Ahora bien, antes de decir qué pena, es importante señalar que vamos a dividir los delitos. No es lo mismo ser miembro de la delincuencia organizada para cometer un delito contra la salud a ser miembro de la delincuencia organizada para cometer, por ejemplo, pornografía infantil o turismo sexual infantil. Vamos a aclarar que delitos se castigan con mayor severidad y los que no se castigan con mayor severidad, ¿cómo se castigan? Segundo lugar, no es lo mismo tener funciones de administrador, de director o de supervisión en un grupo delictivo, hacer mando medio, hacer sicario, hacer halcón, distribuidor o ser el que realiza o fabrica los precursores químicos. O sea, dependiendo qué función se desempeñe en el grupo de la delincuencia organizada, eso va a afectar o va a tener una consecuencia en la imposición de la pena. En ese sentido, el artículo 4 dice que si el miembro de la delincuencia organizada comete delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita, secuestro
o robo de hidrocarburo y tiene funciones de administración, supervisión o dirección en ese grupo, puede hacerse acreedor a una pena que va de 20 a 40 años de prisión. En cambio, si ese miembro no tiene esas funciones que acabo de describir, el artículo 4 señala que a quien no tenga funciones anteriores de administrar, de dirigir o supervisar el grupo delictivo, se le impondrá de 10 a 20 años de prisión. Estas dos penalidades, siempre y cuando hablemos de delitos contra la salud, hablemos de trata de personas, hablemos del delito de secuestro o delitos cometidos en materia de robo de hidrocarburos. Porque hay que decirlo así, los grupos de la delincuencia organizada no solamente son miembros del grupo delictivo, sino cometen otros ilícitos penales. Entonces, se acumulan las penas. Ahora, en los demás delitos que puede cometer la delincuencia organizada, que no son los que yo enuncié, las penas son las siguientes. A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, se le aplica una pena de 8 a 16 años. Y en los demás casos en donde los miembros de la delincuencia no tengan esas funciones, es decir, sean los que están abajo, los que conforman la masa del grupo, la base, se les aplica una penalidad de 4 a 8 años de prisión. Todo lo que estoy mencionando se encuentra en el artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Obviamente, si nos ponemos a analizar y comparar las penas que se les imponen, por ejemplo, a un feminicida, por ejemplo, a un tipo que nada más comete secuestro, pues se quedan cortas estas penalidades. Pero obviamente estamos hablando de que no solamente son las penalidades, sino lo que se impone durante el proceso penal. La imposición de la prisión preventiva oficiosa, las medidas cautelares específicas, las circunstancias con las cuales tienen que librar los procesados porque no se les recluye dentro de reinserción social cercana a su domicilio, sino si un sujeto es detenido en flagrancia por cometer delito contra la salud y si es miembro de la delincuencia organizada en Ecatepec, probablemente lo trasladen a Villa de Aldama, Veracruz, o a lo mejor a Morelos, o a lo mejor a Tabasco. No necesariamente va a estar cercano la prisión preventiva al lugar donde se cometió el ilícito o al lugar donde se encuentra el domicilio del sujeto imputado. Esas son las penalidades para estos delitos de delincuencia organizada. Doctor, los instrumentos internacionales, ¿cuáles son los instrumentos internacionales que hacen frente a la delincuencia organizada? Muy buena pregunta. Yo creo que hay que señalar que no solamente está previsto en la Constitución, no solamente tenemos una ley federal contra la delincuencia organizada, sino tenemos instrumentos internacionales con naturaleza jurídica de tratado internacional. Y tenemos que referirnos a tres principalmente, aunque hay otros. Los tres más importantes, obviamente, surgen del seno de la Asamblea de las Naciones Unidas. Son resoluciones adoptadas en la propia Asamblea, en la Organización de las Naciones Unidas. Estamos hablando de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que fue adoptada, fue suscrita en Viena, Austria, el 20 de diciembre de 1988. Pero también tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que se le denomina la Convención de Palermo. Ese es el instrumento más importante que existe hoy en día, en donde no solamente se define qué debe entenderse por crimen organizado o por delincuencia organizada, sino establece las técnicas de investigación y el compromiso que deben asumir los Estados miembros o que se hayan adherido a este instrumento internacional, no solamente para combatir de forma interna y cooperando con los países que hayan suscrito el tratado, sino además de adecuar su marco normativo interno. Esa es la obligación principal que se tiene hoy en día. Hay que adecuar el marco normativo, hay que cooperar internacionalmente para desmantelar a los grupos, obviamente para afectar sus estructuras financieras, pero también, hay que decirlo así, establece la obligación de que quien firme este tratado multilateral llamado Convención de Palermo, tiene que hacer efectivo el combate al narcotráfico, al tráfico en todas sus modalidades y al desmantelamiento de los grupos delictivos que operen en el interior de cada país. Y obviamente también hay que referirnos a otro instrumento internacional, son tres: la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que esta fue suscrita en el año 2003. Obviamente México fue anfitrión en los trabajos previos para adoptar en Monterrey
y después en la Declaración de Johannesburgo, este instrumento jurídico, y hay que decirlo de forma muy enfática, porque no se puede combatir la delincuencia organizada si no se ataca también la corrupción que existe en los estados. No solamente en el Estado mexicano, hablamos de toda la comunidad internacional. No es un problema que sea inherente únicamente a México, es un problema mundial, es un problema internacional. Y también hay que decirlo así, la corrupción no es un tema nada más público, político. Hay corrupción en las instancias privadas, en las instancias de asistencia pública y privada y social. No solamente como un fenómeno que se da en los gobiernos municipales o locales o federales. Es un fenómeno que dicen algunos que es tan longevo como el hombre mismo. Así que bueno, no es que lo tengamos en los genes, pero así como hablamos de vicios de la humanidad, pues este es precisamente un vicio que no ha podido ser erradicado, la corrupción, y dando la mano con la delincuencia organizada. A mayor corrupción, mayor delincuencia organizada y viceversa. Es un ciclo vicioso que es anacrónico y crónico además. Un cáncer social que no puede ser extirpado. Esos son los tres principales instrumentos internacionales que fueron suscritos en su momento por el Poder Ejecutivo Federal y obviamente fueron ratificados por la Cámara de Senadores y se convierten, según el artículo 133 constitucional, en ley suprema de la Unión. Son norma jurídica interna y además obligatoria en nuestro país. Doctor, vamos con preguntas del público porque sé que el tiempo lo tienes limitado. Agustín Velázquez Herrera pregunta, ¿qué opinas de que la defraudación fiscal sea considerada como delincuencia organizada? Pues como ciudadano, pues no estoy muy de acuerdo, pero como operador del sistema, obviamente estamos hablando de que uno de los recursos que maneja la delincuencia organizada es el recurso financiero, los dineros. Y obviamente es un tema muy sensible porque, pues obviamente si queremos atacar a los grupos de la delincuencia organizada, donde le podemos pegar es en el dinero que muchas veces no se declara, dinero que se simula o dinero que va a parar a otros giros o a otras actividades, lo que se llama el lavado de dinero. Entonces, creo que el tema fiscal va muy de la mano con el tema de la delincuencia organizada, es parte de lo que obviamente lleva a cabo y está previsto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Hoy en día es un tema vigente, es decir, los grupos delictivos defraudan, los grupos delictivos blanquean, los grupos delictivos operan con recursos de procedencia ilícita. Entonces, si un ciudadano no declara sus impuestos o no los paga o utiliza facturas apócrifas o operaciones simuladas, pues hay una sospecha de que está actuando al margen de la ley. Pero si además este individuo le está sirviendo a un grupo delictivo, pues no es cualquier individuo, debe ser tratado como un miembro de la delincuencia organizada. No es lo mismo un contribuyente que a lo mejor se atrasa en el cumplimiento de obligaciones fiscales y que a lo mejor defrauda, lo hace por sí, a un miembro de la delincuencia organizada que, entre otras actividades ilícitas, se dedica a defraudar. Entonces, creo que por ese lado el legislador mexicano tuvo un acierto y que obviamente si queremos atacar a los grupos delictivos, no solamente se trata de llevar a prisión o tener sentencias condenatorias contra los miembros, hay que desmantelar toda la estructura financiera y fiscal de dichos grupos de la delincuencia organizada. Luis Sánchez pregunta, doctor, ¿cuáles son las intervenciones que lleva a cabo la Guardia Nacional en cuestiones de delincuencia organizada? Pues las intervenciones, si lo hablamos en el en el sentido gramatical, pues obviamente como un primer respondiente, como un operador del sistema, como un sujeto que interviene durante la investigación del delito de delincuencia organizada. Es decir, la Guardia Nacional suple las funciones de lo que otroramente era la Policía Federal. Y en ese sentido, pues lleva a cabo la investigación material de este y de otro tipo de delitos. Intervenciones obviamente que van desde puestas a disposición, detenciones en flagrancia, con el correspondiente informe policial homologado y el registro de cadena de custodia y el Registro Nacional de Detención. Y obviamente los aseguramientos, las inspecciones, las entrevistas y todo aquello que conlleve a integrar la carpeta de investigación y el Ministerio Público puede ejercitar acción penal. Creo que no podríamos llevar nosotros, los ministerios públicos de la Federación, a buen término la conducción de una investigación si no tuviéramos el trabajo genuino, ejemplar, porque hay que decirlo así, de la Guardia Nacional. Claro, como en todo, pues tenemos obviamente
la piedrita en el zapato, y obviamente hablamos de buenos elementos y de malos elementos, pero quienes han servido bien a la nación de la patria, creo que no se les puede cuestionar su trabajo. Y es indiscutible su participación, no solamente en la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la propia institución policial de la Fiscalía, que es la Policía Federal Ministerial aquí. También queremos Ya entramos, doctor. Vamos con la pregunta de Galo Maldonado, doctor. Espérame, ya me perdí. De RC Tony pregunta, desde su punto de vista, el ejercicio de la prostitución, ¿qué vinculación tiene con la delincuencia organizada? El ejercicio de la prostitución. Pues creo que es un tema que no está relacionado al día de hoy con este tópico legal. Porque la prostitución hay que referirlo como una cuestión de carácter cívico. Así está referido en la Ley de Cultura Cívica, por lo menos en la Ciudad de México y creo que en algunas entidades federativas. No es al día de hoy una conducta típica antijurídica y culpable, es decir, no es delito, salvo que, bueno, en alguna entidad lo hayan tipificado como tal. Suponiendo sin conceder que fuera delito, pues no es un tema que tenga que ver con delincuencia organizada, por lo menos en la ley de la materia. Si bien hay grupos de la delincuencia organizada que realizan trata de personas, el tema prostitución, pues es una elección de hombres y mujeres para dedicarse a esa actividad tan longeva como el hombre, pero no constituye un tema que vaya relacionado con el tema de delincuencia organizada, como lo prevé la ley actual. Carlos Villaseñor pregunta, doctor, y muchas felicidades, doctor Valle. ¿Qué opina usted respecto a la figura del arraigo, respecto al debido proceso? Pues obviamente si me hacen esa pregunta desde el punto de vista académico, pues me voy más como detractor de la figura. Es decir, pues en un sistema de justicia garantista, en donde se prevé el reconocimiento y la aplicación irrestricta de los derechos humanos, tanto por el bloque de convencionalidad como por el bloque de constitucionalidad y también por el principio de legalidad, obviamente voy a ser defensor de los derechos humanos, aún siendo autoridad. Pero si me hablan del arraigo desde el punto de vista de operador, pues yo requiero del arraigo, esa es la verdad. Yo como Ministerio Público de la Federación, para poder integrar debidamente una carpeta contra un miembro de la delincuencia organizada, en donde no tengo los datos de pruebas suficientes para judicializarla, yo necesito un tiempo prudente, como lo prevé la Constitución en el artículo 16, para poder integrar, allegarme de elementos probatorios y poder judicializar después. Obviamente, pues estoy dividido. Desde el punto de vista académico, porque esa es mi naturaleza como docente, estaría en contra del arraigo, pero como operador del sistema y como es mi desempeño de órgano acusador y de Ministerio Público, pues obviamente requiero de ello y no puedo ser desleal en cuanto a que necesito de esta figura, aun cuando se cuestione si es inconvencional e inclusive si es inconstitucional. Bueno, aclaro, no porque está en la Constitución necesariamente sea constitucional, porque hay figuras que pueden estar previstas en la Constitución, pero ser contrarias a los principios de nuestra Carta Magna, ¿no? Pero desde el punto de vista legal, pues está prevista, no ha sido derogada ni abrogada la figura, y es una técnica de investigación que recurrentemente se utiliza para llegar a buen término nuestras investigaciones ministeriales. Doctor, Galo Maldonado pregunta, ¿cómo se demuestra su exacta participación en el delito? Muy buena pregunta.
Obviamente ese es un tema que nos cuesta mucho trabajo resolver. Yo creo, me preguntaban en otro tema muy diferente, tratándose de investigación del homicidio. No solamente hay que demostrar que existe el hecho delictivo, el hecho que la ley señala como delito, también hay que demostrar que un sujeto participó en calidad de autor o partícipe, pero además, tratándose de privación de la vida, se tiene que acreditar la existencia de la vida. Si no, ¿cómo voy a demostrar que alguien fue privado de la misma? ¿Y por qué doy este ejemplo? Y me estoy desviando. Porque si voy a acusar ya en etapa intermedia y obviamente en etapa de juicio oral a una persona de ser miembro de la delincuencia organizada, mi premisa, mi condición sine qua non, lo primero que tengo que demostrar es que existe el grupo, porque si no demuestro que existe el grupo, ¿cómo voy a acreditar que otro sujeto forma parte de él? Entonces ahí tengo yo un requisito muy importante. Si yo como Ministerio Público de la Federación voy a acusar en la etapa correspondiente, en la etapa procedimental, a un sujeto de ser, o a uno o a más sujetos de ser miembros de la delincuencia organizada, lo primero que tengo que acreditar es que existe ese grupo. ¿Cómo lo acredito? Pues como lo dice la ley contra la delincuencia, con actuaciones, con averiguaciones previas, con carpetas preexistentes, con sentencias irrevocables en donde se hable, por ejemplo, del cartel de los Arellano Félix, del cartel del Golfo, del cartel de los Zetas, etcétera. Si yo ya tengo un documento en donde se acredita más allá de toda duda razonable que existe ese grupo, el siguiente paso es acreditar que un sujeto pertenece a dicho grupo. Y eso obviamente se hace con fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penales y con las técnicas de investigación que vienen previstas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Más palabras menos. Carlos Villaseñor pregunta, ¿cómo se protege a los testigos y a los funcionarios encargados de la Procuración de impartición de justicia por el riesgo inminente de intervenir en asuntos relacionados con la delincuencia organizada? Pues de la misma forma en que se protegen los bienes del Estado. Y perdón por la respuesta. Ahí tenemos que hablar de dos temas muy importantes en esta dinámica y en esta charla: testigo colaborador y testigo protegido. El testigo protegido, pues es un testigo en el proceso penal. Es una persona que puede ser operador del sistema impartidor de justicia, una víctima, un denunciante, y pide la protección del Estado a través de recursos, a través de la asignación de escoltas, a través de un cambio de domicilio, a través incluso del cambio de identidad. Es el testigo protegido. En cambio, el testigo colaborador es un sujeto que está involucrado en la investigación o en el proceso. Es posiblemente el miembro de la delincuencia organizada que se desiste, que renuncia a seguir delinquiendo y aporta información eficaz, útil, pertinente, para poder o tratar de intentar acabar con ese grupo delictivo. Y bueno, la pregunta me refería a cómo se protege, pues con los recursos del Estado, asignación de escoltas, vigilancia, protección de sus bienes, principalmente de domicilios, de sus familias, asignándole policías, miembros de la Sedena, de la Marina, de la Guardia Nacional, dependiendo también los supuestos y obviamente la posibilidad presupuestaria del Estado, porque no es posible brindarle a todo el mundo esta protección. Claro. Tenemos que hablar de que en un régimen austero republicano, pues obviamente dependiendo la cantidad de recursos disponibles. Claro. Manuel Rodríguez pregunta, ¿el delito de delincuencia organizada opera o no en el amparo? Bueno, me imagino que lo que quiere preguntar es si es un tema de amparo. Claro que es un tema de amparo, porque recordemos que el amparo procede contra cualquier violación de derechos humanos. Y la violación de derechos humanos no solamente puede ser en el ámbito penal, sino en cualquier ámbito en donde actúe la autoridad. En ese sentido, si lo llevamos a materia de delincuencia organizada, quienes operan ese tipo de delitos en la investigación, en el procesamiento, pues pueden cometer violaciones a derechos humanos. Y en este sentido, si se cometen violaciones a los derechos humanos, pues procede el amparo indirecto, si se está hablando de violaciones procedimentales, o el amparo directo contra sentencias de segunda instancia que ya no admitan recurso alguno, hablando del principio de definitividad, y que obviamente estamos hablando que es la última instancia nacional antes de proceder a la instancia internacional, que sería la queja o la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para posteriormente acudir a la Corte Interamericana. Entonces creo que el amparo procede, el amparo penal, contra estos temas, por violaciones a derechos humanos o violaciones procedimentales contra imputados o acusados principalmente.
Giovanni Gio pregunta, en relación a la legislación sustantiva, ¿hay proteccionismo empresarial en materia de lavado de dinero? ¿Proteccionismo se fue? Así es, ¿Proteccionismo? Empresarial en materia de lavado de dinero. Pues yo no hablaría de proteccionismo, hablaría de participación de grupos empresariales en actividades ilícitas. Existen, eso hay que decirlo tan claro como el agua, existen empresas que lavan dinero de los grupos delictivos, empresas bien constituidas, empresas formales, que incluso han sido inscritas en los registros públicos de comercio, en los registros federales de contribuyentes, están dadas de alta, inclusive pagando cuotas obrero patronales ante el IMSS, pero que desafortunadamente llevan a cabo conductas ilícitas. Esa es la realidad. Más que proteccionismo, yo hablaría de participación de grupos empresariales o contubernio o coparticipación con grupos de la delincuencia organizada. Doctor Giovanni Javier Velázquez pregunta, ¿qué diferencia existe entre Ministerio Público y Fiscalía? Pues prácticamente ninguna, porque obviamente la Fiscalía General de la República es el órgano estatal y se compone de fiscales, se compone de agentes del Ministerio Público de la Federación. Es como si me preguntaran, ¿qué diferencia hay entre los médicos del Seguro Social y el IMSS? Pues el IMSS es el órgano descentralizado del Estado que presta seguridad social para los trabajadores de empresas privadas. ¿Y cuál es la diferencia con el médico? Pues el médico es quien realiza la función encomendada al Instituto Mexicano del Seguro Social. En todo caso, si hablamos qué diferencia hay entre el Ministerio Público y la Fiscalía, pues el Ministerio Público está adscrito, labora para la Fiscalía para llevar a cabo la investigación y persecución de los delitos, en este caso de naturaleza federal. Entonces, una fiscalía se compone de X cantidad de ministerios públicos, que hoy en día, conforme a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, reciben el nombre de fiscales federales. Eso sería... Sí, me quedó claro. Karina Chabela pregunta, ¿qué pasa con los menores de edad que están en grupos de delincuencia organizada? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso a los menores de edad, doctor? Recordemos que se aplican dos cuestiones. Una norma jurídica sustantiva, que en este caso sería la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pero a diferencia de los adultos, no se les trata conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Se aplicaría procedimentalmente la Ley del Sistema de Justicia Integral para Adolescentes, para que el proceso, que también tiene rasgos acusatorios y orales, sea aplicado a estos adolescentes que se encuentran al margen de la ley, por tener responsabilidad, porque así se acredita, en la comisión de ese tipo de delitos. La ley procesal es diferente, es únicamente lo que tenemos que establecer. No se les aplica el Código Nacional, se les aplica la ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Algunos comentarios, doctor. Carlos Villaseñor comenta, magnífica disertación, gracias. Pasten Alma dice, excelente exposición, mil gracias por compartir sus conocimientos. Los saludan Adrián Carrillo envía saludos desde la Ciudad de México. Oliver Carvajal dice, saludos, doctor. Norberto Valle desde Cutzamala, Guerrero. Ángel Medado dice, excelente tarde, saludos, mi estimado licenciado René Castellán. William Marcial envía saludos. Pues tiene muchos saludos. ¿Algo más que quieras agregar, doctor? No, pues un agradecimiento, licenciado Castellán, por esa oportunidad. Esperemos volver a tener la oportunidad de poder disertar, platicar de algún tema jurídico de relevancia penal principalmente, o incluso de relevancia constitucional, que creo que no podemos perder de vista. Sí. No podemos referirnos a un tema específico sin hacer alusión a las bases, a los principios constitucionales que son los que sustentan nuestro Estado de Derecho. Y a mí me gustaría en la próxima intervención hablar precisamente de ello, de las bases constitucionales del Estado de Derecho mexicano, si tú me lo permites. Doctor, este es tu programa. Y un agradecimiento, René, por esta invitación. Doctor, este es tu programa. Cuando tú gustes, estamos abiertos, doctor, y lo vamos a agendar. Bueno, pues le quiero agradecer al doctor Norberto Valle Villadares por estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Te mando un abrazo. Cuídate mucho por el COVID porque está muy canijo. Estamos en contacto. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Gracias. Buena tarde. Hasta luego, gracias.